Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a brindar un retroceso o una pequeña retroalimentación de lo que viene siendo en general temas abordados dentro de la primera, segunda y tercera etapa. En este caso vamos simplemente a limitarnos a abordar sobre tres temas esenciales en general que van a ser considerados dentro de la evaluación trimestral. Y para ello entonces es el repaso a fin de que podamos comprender y en este caso entender de manera generalizada cada uno del procedimiento que vamos a trabajar. Bien, el primer tema en general, y este es establecido, es medidas de dispersión para datos agrupados. Este general y en el ejercicio en concreto lo hemos podido trabajar en ocasiones anteriores, pues este es un tema que va a estar considerado dentro de la mencionada evaluación. Entonces vamos a tener que repasar y retroalimentar en este caso los ejercicios correspondientes a esta temática. Bien, vamos a empezar directamente entonces. El enunciado vamos a partir de lo siguiente. Dice, se encuestó un grupo de familias sobre el valor que pagan por el consumo de agua potable y los resultados fueron los siguientes. Bien, aquí ya hacemos una breve pausa para hacer una síntesis de lo que vamos a podernos encontrar. Ustedes en este caso van a poder encontrar dentro de su evaluación un general allí, bueno, un cierto contenido en base así también, como un caso muy similar, y en base a ese contenido pues ya vamos formulando lo que viene siendo una tabla. En este caso, como ustedes la pueden ver aquí, hay una tabla en concreto con los datos que vamos a utilizar. Bien, el primero de ellos nos dice que las 10 personas que pagan entre 30, en este caso dólares, y 40. Bueno, tenemos ya el primer dato. Decimos que 10 personas pagan entre 30 y 40. Ahora seguimos con que 14 personas pagan entre 40 y 50. 15 personas pagan entre 50 y 60. Y para finalizar, en este caso 20 personas están pagando también entre 60 y 70. Bueno, inclusive también hay 11 personas que pagan entre 70 y 80. Bien, diríamos que ese es el rango. Ustedes, como acabé de mencionar, van a encontrar un tema o un ejercicio muy similar a este. Entonces, es importante que vayamos denotando a base del contenido en general que podamos encontrarnos, ir identificando cada uno de los valores que se encuentran dentro para poder formular en este caso nuestra tabla, ir estableciendo los intervalos que van a ir incluidos en este caso. Bien, seguimos. En este caso organizamos la información en una tabla de frecuencias de datos agrupados y calculamos la media aritmética. Correcto, ya tenemos la primera puntuación aquí. En este caso vamos a tener que hallar la media aritmética por medio de una formulación que también ya vemos a continuación. Primero lo importante, vamos a establecer nuestra tabla de valores y con ella es la que vamos a trabajar. Esta mencionada tabla de frecuencias va a establecerse de la siguiente forma: una columna en la cual se establezcan los intervalos. Como mencionamos aquí, este es el primero, de 30 a 40. Pues bien, entonces ahora sí, en base a la frecuencia absoluta vamos a tenerlo. Dicen que son de esas 10 personas son las que pagaron de 30 a 40. Entonces allí ya hemos establecido el intervalo junto con el valor en general o en este caso la frecuencia absoluta que se esté utilizando. De igual forma vamos a decir como 14 personas pagan entre 40 y 50. Entonces esa es otra formulación de otro intervalo. Y también en este caso denotamos cuál es su frecuencia absoluta, que son 14 personas. De igual forma hemos de seguir con todos los siguientes. Bien, hasta poder completarlos hasta finalizar sus datos. Bien, de acuerdo, una vez obtenido los valores, en este caso de la frecuencia absoluta, procedemos a calcularlos para saber cuántos son en general el conjunto de individuos a los cuales se les hizo pues este estudio sobre, en este caso, se trata de una encuesta del consumo de agua potable. Bien, entonces aquí realizamos básicamente en esa columna una sumatoria. Tenemos ya el total de la sumatoria de lo que viene siendo la frecuencia absoluta. Contamos los datos que nos da como respuesta aquí 70. Bien, ahora sí, también nos tocaría hallar lo que viene siendo la marca de clase. ¿Cómo hallamos la marca de clase? Es importante recordar que la marca de clase se realizaba por medio de una resta y en este caso planteamos la división. Bien, el caso en general era que vamos a tener que restar, en este caso los 40 sumado de 30 y por último le teníamos que dividir para 2. Bien, entonces esa viene siendo nuestra resolución en comprensivo. Recuerden, vamos a sumar los valores de los intervalos, en este caso 30 y 40, viceversa puede ser también inclusive, y lo dividíamos por 2 en general.
Por ejemplo, aquí ya tenemos este primer intervalo que nos da como respuesta en marca de clase el valor de 35. Y asimismo pues nos tocaría corresponder con cada uno de los valores. Recuerden, la operación aquí es sumar. Aquí por ejemplo las marcas de clase de los intervalos, bien, por ejemplo 70 sumado 80 y dividido para 2, pues se están trabajando con dos valores. En este caso nos da un resultado de 75. Pues ese mencionado valor, ahora sí, tendría que, para yo poder calcular la media aritmética, realizar una multiplicación de los datos ya obtenidos. Entonces, armamos una tercera, como pueden ver aquí, una tercera columna, en donde van a ir incluidos los valores de la multiplicación de la frecuencia absoluta y la marca de clase. Entonces nos tomaría, en este caso, realizar la operación de 10 por 35, indiferentemente de cuáles sean los valores, porque ya saben que pueden variar. Entonces, por ejemplo, aquí hay 10 por 35 es igual a 350, y así sucesivamente con los valores. Bien, una vez hallado todos los valores, en este caso de la multiplicación de frecuencia absoluta y la marca de clase, pues también nos correspondería obtener la sumatoria total de los datos. En este caso pues planteamos la resolución de ese valor y como respuesta nos da 3930, que es el total en general de la sumatoria de esa columna, la que podemos mencionar aquí. Bien, ahora sí, ya podemos directamente trabajar con nuestra media aritmética. La media aritmética, aquí está, hemos establecido la fórmula. La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de los valores de la multiplicación de la marca de clase y la frecuencia absoluta dividido para n. Y n, pues en este caso cabe destacar que es el valor de los números de datos que se estén considerando dentro del estudio. Bien, entonces identificamos esos valores dentro de nuestra tabla. Por ejemplo, aquí tenemos, ya nos tocaría aquí la sumatoria en general. Este es el valor de la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta y la marca de clase. Pues bien, este es el valor que se está considerando, dividido para el número de datos o en general la cantidad de datos que se estén considerando. En este caso es 70, porque hemos realizado la sumatoria de los, en este caso de lo que viene siendo la frecuencia absoluta, y esto nos ofrece como valor el resultado de los números de datos. Entonces nos tocaría dividir estos 3930 para 70. Como ustedes pueden ver aquí, directamente hemos reflejado la respuesta, que es 56,14. Entonces de esta manera se podría directamente reflejar el valor de la media aritmética. Ahora también determinemos por lo general lo que viene siendo el rango y recorrido. El rango y el recorrido se define de esta siguiente forma, bueno, y se va a establecer en general. Va a ser igual al rango o recorrido, va a ser igual al límite superior. Es importante aquí tener el menos. Recuerden que todo esto, el rango o el recorrido, pues se lo define de todos los valores, no simplemente por intervalo, como por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Pues bien, sino que en este caso se toma en consideración a todos los valores que se encuentran dentro. Por ejemplo, el mayor de estos es 80 y el menor es 30. Entonces nos correspondería hacer esa resta. No se hace en este caso una resta de cada uno de los intervalos, como por ejemplo 30 menos, aquí 40 menos 30. Eso estaría planteado de manera incorrecta. Entonces hemos de plantear en general de todo uno de cada uno de los intervalos, pues este 80 como como el valor final, y restamos el valor inicial, que en este caso que es el menor, siendo 30. Entonces simplemente hemos de plantear esa resta, límite superior menos el límite inferior, que es igual a rango, es igual a 80 menos 30, estableciéndonos como una respuesta de 50. Pues bien, allí directamente hemos de decir que contenemos en general la resolución de lo que viene siendo la media aritmética y el rango, o también denotado como recorrido. Bien, otras cositas a considerar en general en este estudio es que nos tocaría también determinar la desviación media, la varianza o la desviación típica o estándar. En este caso vamos a poder completarla de esta siguiente forma. Bien, estos son los datos que estábamos considerando. Estamos trabajando prácticamente con el mismo ejercicio y con los mismos valores, como pueden ver. Ahora, para trabajar en este caso con el cálculo de la desviación media, pues vamos a tener que usar la siguiente formulación, pues en base a este proceso. Bien, colocamos aquí básicamente lo que viene siendo nuestro valor. En general también vamos a establecer aquí el valor de la marca de clase restado en general de la media aritmética de cada uno de los valores. Como pueden ver, este es el que hemos obtenido, 56,14. Entonces es muy puntual hallar cada dato para poder seguir realizando el procedimiento.
Bien, entonces continuamos. Como pueden ver aquí, cada uno de los valores de, en este caso, de la marca de clase tiene que ir restado con la media aritmética que hemos podido calcular anteriormente. Entonces correspondería a realizar la resta de los valores de cada uno de las, en este caso, de las marcas de clase. Aquí, por ejemplo, hay 35 menos 56,14, que eso es a partir de la desviación media que hemos hallado anteriormente. Disculpen, de la media aritmética que hallamos anteriormente. Bien, entonces simplemente hemos establecido los resultados, como por ejemplo 35 menos 56,14, aquí es 21,14. Y así mismo va a suceder prácticamente con todos los datos que le continúan. Bien, entonces ya hemos calculado eso. Ahora, ¿qué nos prosiguió? ¿Qué debemos seguir haciendo para el cálculo de la desviación media? Pues multiplicar el valor que hemos obtenido para, en este caso, lo que viene siendo la frecuencia absoluta. Entonces multiplicamos los valores que hemos obtenido en esa columna por los valores de la frecuencia absoluta. Bien, entonces hemos planteado aquí la multiplicación de 21,14 por 10. Bien, entonces también vamos a obtener entonces los resultados. Así sucesivamente con todos los valores. Multiplicamos esa columna aquí con los de acá para obtener esa nueva columna. Bien, aquí es importante establecer la sumatoria, porque vamos a establecer la sumatoria aquí de la resta de lo que viene siendo en general de nuestra marca de clase menos la desviación. Aquí tenemos la media aritmética multiplicado para la frecuencia absoluta. Esto es importante considerar, puesto que ahora sí vamos a poder calcular la desviación media. La desviación media, por su parte, como hemos venido trabajando, es la sumatoria de los valores en general de los que podemos denotar de la marca de clase menos, aquí tenemos la media aritmética multiplicado para la frecuencia absoluta. Y estos valores van a ser divididos para el número de datos, pues eso no variará. Aquí directamente ustedes hemos de tener ya el valor establecido. Por ejemplo, aquí el resultado ha establecido un valor de 769,12 partido para 70, porque 70 hemos de recordar que es el número de datos que se están considerando en este estudio. Bien, entonces hemos establecido aquí la respuesta de 10,99. Listo, entonces así directamente podemos ya dar una interpretación en general de la desviación media. Decimos que cada valor de la variable difiere en la medida aritmética en un promedio de 10,99 en este caso. Bien, ahora sí, trabajemos en general con la formulación de la varianza y la desviación típica. Yo sé que en general, vemos que el procedimiento es un poquito largo, pero una vez establecida pues nuestra tabla de valores, podemos trabajarla directamente desde allí, obteniendo cada uno de los valores de por medio para establecer nuestras respuestas. Así que yo también les ayudaría pues formulando la tabla para que la puedan completar sin mayores complicaciones. Bien, seguimos entonces. Como pueden ver, prácticamente son los mismos valores considerados. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que viene siendo la frecuencia absoluta y la marca de clase. Ahora entonces vamos a establecer aquí tenemos frecuencia absoluta menos marca de clase. Ahora estos valores van a estar restados y van a estar utilizando un valor de al cuadrado. Bien, pues prácticamente ustedes desde acá, desde esta tablita que pueden ver aquí, decimos que ya hemos de agregarle el valor al cuadrado. Este 21,14 pues nos tocaría elevarlo al cuadrado para, en este caso, realizar la multiplicación de mencionado proceso. Bien, entonces es el pasito a considerar directamente para que ustedes puedan establecer resultados de manera fácil y rápida. Bien, de esta forma también se puede establecer. Como ustedes pueden ver, ahí está la resolución de cada uno de los procesos. Por ejemplo, aquí ya directamente, si ustedes desean identificarse, aquí al menos en esa parte, sería la resolución de la marca de clase menos la media aritmética y estos valores que están elevados al cuadrado, con la respuesta a eso. Pues bien, de esta forma también hemos de completar con cada uno de los valores y, por último, para obtener ahora sí lo que viene siendo el valor de varianza, lo tenemos que multiplicar para la frecuencia absoluta. Entonces, pues, como ustedes puedan ver aquí, hemos de multiplicar mencionados valores. Y aquí pues es importante considerar que va a ir incluido el valor de la sumatoria, puesto que es el valor al que se va a ser utilizado. Tenemos aquí entonces que el resultado ha sido 11,708, con 6, décimas allí decimos. Bien, entonces, ese valor en general es el valor que vamos a utilizar para determinar la varianza, que viene siendo la sumatoria en general de la resta de lo que tenemos aquí de la marca de clase menos la media aritmética con valores multiplicados al cuadrado y que a su vez está siendo multiplicado para la frecuencia absoluta. Bueno, sin tanto merodeo allí, directamente debemos decir que es este valor de aquí.
directamente. Bien, dividido para el para n, que viene siendo 70, el valor de los datos en conjunto que se encuentran de la sumatoria de nuestra frecuencia absoluta. Bien, nos da como resultado aquí 167,3. Bien, y ahora sí, pues vamos a proceder ahora a calcular lo que viene siendo una desviación típica. La desviación típica simplemente se realiza por, en este caso, elevando ese valor al cuadrado y obteniendo en general la resolución de ello. Entonces, este valor va a estar trabajado con un valor, en este caso, de raíz, y obtenemos la resolución, que es lo esencial que debemos considerar. Pues listo, entonces ello es la resolución del primer tema que hemos de plantear. Seguimos con el segundo, de lógica matemática, proposiciones, valores de verdad y conectores lógicos. Bien, este tema también lo hemos podido trabajar a lo largo de lo que viene siendo las anteriores semanas. El primero de ellos, de lo que viene siendo de las tablas de verdad, es el de disyunción. Lo importante y lo esencial aquí, al menos, es que podamos considerar o recordar en breve síntesis lo importante que es utilizar estas tablas, puesto que nos ayudarán muchísimo con la identificación de las proposiciones y cuándo no, o en este caso, cuándo sería verdadero o cuándo sería falso. Bien, aquí por ejemplo tenemos una primera proposición y acá una segunda. Y recuerden que disyunción va a estar representada por esta B de aquí, por esta V. Y en este caso vamos a tenerla que representar de esta forma. Ahora sí, pues como ustedes pueden ver aquí, directamente hemos de memorizar simplemente la tablita o tenerla allí en cuenta como para decir que, bueno, es una guía que podemos tener de ella. Bien, yo, bueno, sin más dilatación directamente pasaría con las demás porque es un tema que hemos trabajado y ya tenemos en mente lo que viene siendo la tablita de disyunción. También tenemos aquí la parte de lo que viene siendo conjunción. De igual forma he de ir relatando de aquí, por ejemplo, primera proposición, segunda proposición, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso y falso, falso. Bien, son aquellas consideraciones que debemos de tener en cuenta. Ahora, una condicional, por su parte, va a estar representado por esta siguiente, en este caso, símbolo. Como pueden ver, es una flecha hacia la derecha. Bien, primero entonces tenemos primera proposición y segunda proposición. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, como respuesta vamos a tener una verdadera. Ahora, verdadero, falso, falso, es importante destacar allí porque como pueden ver es la única que nos sale falso. Y eso es porque tenemos en general la primera proposición debe ir verdadero para que la siguiente, en este caso te esté trabajando con falso, nos dé como respuesta falso. Entonces eso es la manera de poder identificar los valores. Falso, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Ahora, tenemos también lo que viene siendo lo de bicondicional. Aquí al menos podemos representarlos por ceros. También es otra forma de, en este caso, de averiguar la resolución de cada uno de ellos, porque ceros se leen como falso y unos se leen como verdadero. Entonces, para que no se haya esa confusión en esa parte. Por ejemplo, tenemos falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Tenemos verdadero, falso, falso y verdadero, verdadero. Como respuesta tendríamos que es verdadero, pues en efecto lo sería. Y para finalizar simplemente tenemos lo de negación, de lo que viene siendo pues la resolución de la tablita más fácil de recordar, porque simplemente hemos de tener de dos valores, en este caso de las dos proposiciones, que una sea verdadero, pues en su negación sería falso. Y si por ejemplo otra es falso, en su negación sería verdadero. Bien, una vez teniendo eso en cuenta en general de cada una de las tablitas que debemos de considerar para tener en mente, ya viene lo que viene siendo acá una tautología o lo que viene siendo también de valores de contradicción. Bien, como ustedes pueden ver aquí, directamente hemos de decir que vamos a poder trabajar todos los valores en conjunto, porque así se los trabaja. Primero, el primer caso, tautología o contradicción. ¿Qué sucede con estos? Es que vamos a establecer en general una norma. Aquí, como pueden ver, vamos a establecer de esta manera, de decirlo en breve síntesis, una tabla. Y tenemos que hallar cada uno de los valores de sus columnas. Bien, bueno, como pueden ver aquí, tenemos que en general que hay tres proposiciones que se están trabajando. Bien, cuando hay tres proposiciones, se enmarcarían en este caso en el lapso de, como pueden ver aquí, de las 8 filas correspondientes y de las 3 de cada una. Bien, plantearíamos primero verdadero, 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 todo el conjunto de verdadero. Seguimos con verdadero, verdadero, falso, falso. Así, bueno, de esa manera en síntesis, para que ustedes también lo puedan directamente entender. Y no haya como que confusión en dónde colocar los valores de cada uno, de cuándo es verdadero y cuándo es falso.
Ahora sí, vamos a trabajar con la primera. En este caso, como vamos aquí ahora a recordar, la primera que se representaba con V viene siendo lo de disyunción. Entonces ya en base a esas pequeñas tablitas, pues que vamos a tener considerando, vamos a poder trabajar. La primera que nos decía que cuando era de disyunción era verdadero y verdadero, la respuesta iba a ser verdadero. Estoy considerando solo las dos primeras proposiciones por ahora. Ahora seguimos entonces verdadero, verdadero, verdadero y así sucesivamente, pues teniendo en cuenta la tabla. Ahora dice negación de disyunción de P y Q. Entonces prácticamente nos dice que debemos de negar este valor o esta resolución de aquí. Entonces nos tocaría negar. La negación de verdadero es falso. La negación de verdadero, falso. Y bueno, y así sucesivamente con los demás. Aquí, por ejemplo, tenemos negación de falso. Y ya sabemos que negación de falso sería verdadero por su parte. Falso, entonces aquí verdadero. Ahora sí, como pueden ver aquí tenemos ahora, para completar esta siguiente columna tenemos que trabajar con la tabla de condicional. ¿Qué nos había establecido la tabla de condicional? Pues lo siguiente. La primera, solo o en general, solo nos va a dar resultado falso si el primer término o en general la primera proposición es verdadero y la segunda es falso. Una vez ya completado esto o los demás valores pues simplemente irían reflejados como verdadero. Hemos de tener esto en cuenta pues para tener en este caso una forma fácil de hallarlas. Entonces primero verdadero y la segunda tiene que ser en este caso falso para que nos dé como respuesta falso. Por lo general y después todas son verdadero. Bien, entonces vamos a establecer de esa forma. Ahora estamos, como pueden ver, estamos trabajando con la tercera proposición. Ahora estamos trabajando con R. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, sabemos que es falso. Recuerden esa parte. Aquí tenemos, por ejemplo, falso, verdadero, que es verdadero. Falso, falso, aquí tenemos que es falso. En efecto, pues lo sería. Tenemos aquí, disculpen, aquí intersección de P. Estaba viéndolo con Q. Tenemos aquí que es P. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 aquí verdadero, falso es falso, como ustedes han podido ver. Recuerden que nuestra primera proposición debe ser verdadera y la segunda falso para que nos dé como respuesta falso. Por lo demás, todo sería verdadero. Pues bien, ahora sí, pues nos tocaría corresponder ahora al último valor o a la última resolución de esta, que en general ya esta viene siendo establecida como la parte de la respuesta. Bien, tenemos aquí que vamos a trabajar con esta primera tabla, la que pueden ver aquí, la de negación de disyunción de P y Q y la de condicional de P y R. Entonces, nos dicen que debemos de trabajar aquí. Lo importante es poder identificar el conector lógico que estamos trabajando. Entonces, hemos de trabajarla también con los valores de condicional. Entonces, trabajando estas dos columnas, las vamos a tener que trabajar ahora también en condicional. ¿Cuál era lo de condicional? Pues que solo los valores de primero, en este caso, verdadero y la segunda falso, nos daba como respuesta falso. Por lo demás, todo sería verdadero. Bien, aquí por ejemplo, falso, verdadero, es verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, aquí tenemos verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Porque ninguna ha coincidido con verdadero o falso. Entonces debemos tener eso en cuenta. Como pueden ver aquí, todos los valores nos han dado como respuesta verdadero. ¿Qué sucede allí? Pues en base a las tablas de verdad que hemos obtenido, vamos a determinar que es una tautología, puesto que nos han establecido todos los valores de verdad. Ahora, por su parte, ¿qué sucedía si en general nos habría de salir todos los valores en falso? Pues ya decimos que sería lo que viene siendo una contradicción. Entonces también es importante averiguar allí cuál va a ser lo que podríamos decir la identificación de si es tautología o es contradicción. También existe el caso de que sea una verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, así alternadamente, y eso ya estaría trabajado por contingencia. Entonces tenemos que trabajar en esa partecita de pues identificar si es una tautología, cuando es todo verdadero, cuando es una contradicción, cuando es todo falso, y una contingencia es cuando tenemos valores de verdadero, falso, así alternadamente. Bien, por último y para finalizar tenemos nuestro tercer tema que viene siendo ecuaciones lineales con dos incógnitas. Primero establecemos aquí nuestra primera inecuación. ¿Qué sucede con esta? Pues que esta inecuación que pueden ver aquí está reflejada con dos variables, con dos valores que no sabemos prácticamente su valor numérico. Entonces nos tocaría el primer paso, despejar lo que viene siendo y. Entonces, hemos de establecer la resolución de cada uno. En este caso, pasamos el valor que contiene y a la parte izquierda.
En este caso 4y, porque es el valor que se está trabajando. Decimos que está multiplicando. Por ahora no lo podemos separar directamente. Pasamos este primer caso. 4y, ahora sí, con el operador que se esté usando, en este caso sería el menos. Vamos a tener que pasarlo acá, a esta otra parte, también como término medio. Este 0 pues también se estaría trabajando si fuera otro valor numérico, pero como es 0 pues simplemente lo omitimos. Entonces pasaría en este caso con este valor. Bajamos en este caso el 12 porque es el valor que le continúa al de la variable. Y como último hemos de, como este valor está en denotación positiva, pues pasaría al otro lado a restarse. Como pueden ver aquí, está sumándose y pasaría a restarse con el siguiente valor. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía tenemos, debemos querer dejar el valor de y pues en nada, simplemente trabajándose solo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues este 4 se está siendo multiplicado, pasaría al otro lado a dividir los valores. Entonces sería y es igual a 12 menos x partido para 4. Ahora ya, una vez resuelto esta partecita, pues vamos a armar nuestra tabla de valores con los cuales vamos a identificar los valores de x y cuáles van a ser los valores de y. Entonces, los valores de x vamos a establecerlos nosotros mismos. Por lo general o por lo recomendable que suelo decir, vamos a trabajar con estos valores. Aquí, por ejemplo, vamos a establecer un menos 3, aquí un menos 1, 0 y 3. Recuerden que los valores establecidos de y, ustedes mismos los pueden establecer. Podemos ponernos así valores súper prácticos con los que podamos trabajar cómodamente, como pueden ser estos que son sumamente sencillos pues, de manejar. O si ya nos ponemos un poquito más creativos, pues ustedes también, si desean, les agreguen un poquito de valores altos, pero en este caso, pues nos tocaría trabajar con valores altos. Bien, por lo recomendable sería esto: establecer un valor negativo, uno neutro y un valor positivo. Ya, una vez establecido en general este valor, vamos a reemplazarlos con la nueva formulación que hemos obtenido para cada uno de las x y obtener el valor de y de cada uno de ellos. Entonces hemos de calcular de la siguiente manera. Tenemos aquí, por ejemplo, primero en menos 1. Menos 1 siendo x. Entonces reemplazamos esta x en primera instancia. Aquí tenemos entonces la resolución. Aplicamos ley de signo menos, hemos de sumarle el nuevo valor de 1 porque menos por menos es más, entonces pasaría sumando. Dividido para 4. Tenemos 12 más 1 que es igual a 13 y partido para 4. Prácticamente puede ser expresado mediante lo que viene siendo una fracción. Pero también saben que, bueno, dentro de la representación gráfica en general de lo que viene siendo un plano cartesiano ya lo sería con su valor de número decimal. Entonces un puntito a considerarse para poder representar esto. Bien, y por lo demás continuamos con los siguientes valores. Por ejemplo, este 0, vamos entonces a reemplazar en esta formulación a ese 0 de allí que hemos obtenido y hemos de tener como respuesta 12 partido para 4 igual a 3. Lo mismo sucede con este 3. Reemplazamos el valor de x por ese 3 y también hemos de calcular en general el valor que hemos obtenido pues en base a ese resultado. Pues bien, una vez que ya hemos completado aquí hemos de tener completado nuestra tabla de valores, vamos a tener que graficarlos dentro del plano cartesiano. Por ejemplo, en el primer producto de lo que viene siendo x, menos 1, tenemos aquí por ejemplo menos 1 y tenemos 13 partido para 4. Recuerden que vamos a reflejarlo o vamos a tener que reflejarlo en general en su valor de número decimal. Entonces aplicaríamos una división, en este caso 13 partido para 4 que es igual a 3,25 sería por aquí, en esta instancia de la gráfica. De la misma forma, hemos de graficar 0. Bueno, 0 no tiene valor en x, pero sí tiene valor en y, sería 3. Por lo general, entonces tenemos aquí, iría exactamente en ese punto. Seguimos con el tercer punto, que es x3 y 9, en este caso, partido para 4, que 9 partido para 4 es 2,25. Entonces tendríamos que reflejarlo por esta parte. Bien, entonces ya, una vez reflejada la línea, como pueden ver, ha establecido una línea recta, porque decimos que bueno, también se encuentra como una función. Hemos de averiguar dónde van a ir el conjunto de valores de respuesta, dónde se encuentra nuestro conjunto de valores. Ahora pues, hemos de aplicar lo siguiente. Aquí es el paso muy importante, así que me gustaría que lo tengan en mente. A ver, lo que vamos a tener que trabajar aquí es la resolución de dos valores que me permitan identificar en base a esa primera incógnita dónde se encuentran ubicados nuestro conjunto de respuesta. Bien, los valores con los que vamos a trabajar por lo general van a ser 0,0. Entonces, en este caso 0,0 son los valores de x y de y.
Vamos a reemplazarlos dentro de nuestra primera inecuación. Aquí, como pueden ver, dentro de la primera, planteamos y hemos de copiar la primera que hemos obtenido. Simplemente ahora hemos de reemplazar los valores en general por nuestro 0, 0. X siendo 0 y Y siendo 0, como pueden ver aquí. Entonces aplicamos simplemente formulación. Como X simplemente ha dejado de valer 0, pues hemos de decir que 0 sumado a 4 por 0, todo número multiplicado para 0 es 0. Entonces prácticamente esta parte se anuló. Tenemos entonces simplemente pasando el 12 menos 0. Ahora vamos a ver si se cumple o no esto. Vamos a ver si 12 es menor que 0. Y sabemos que pues en efecto sería que 12 es menor que 0. Entonces este punto de aquí, como pueden ver aquí, decimos que el punto 0,0 corresponde a tener nuestro conjunto de solución. Entonces marcaríamos esta parte como el valor de respuesta. Bien, o bueno, también simplemente hemos de graficarlo. Decimos que tenemos esta parte como conjunto de respuesta y esta va a ser la marcada, la tachada. Lo que no vamos a trabajar, porque nuestros valores se encuentran en esta recta. Bien, vuelvo a repetir esta parte porque es muy importante. A partir de la identificación de este valor, hemos de saber si los valores de conjunto de respuesta se encuentran en este lado de la recta o en ese lado. Vamos a ver esto mediante si se cumple la siguiente condición, de que si 12 es menor que 0 y sabemos que menos 12 es menor que 0, entonces decimos que por lo general sí se cumple la función. Entonces decimos que en el punto de aquí, pues al menos en esta parte de la gráfica se encuentra en nuestra solución. Entonces decimos, hemos de tachar esta parte, lo pueden aquí directamente hacer con líneas y aquí colocar como que un conjunto es una S reflejando nuestro conjunto de solución. Bien, sin más, sería todo, les agradezco el tiempo y nos será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.